Primer día en Nueva York. Acabamos de salir del hotel y ahora estamos dirección al Toro para tocarle los huevinchis. Y nada, vamos a la zona de Wall Street que abre el mercado, ¿no, Javi? En 5 minutitos, son las 8:55, a las 9 suena la campanita. Estamos justo en la otra parte del río. Ya hemos cogido el puente de Brooklyn, lo hemos cruzado entero y hemos venido a esta parte, que es donde tienes las vistas a Manhattan, súper chulas. Este es el distrito financiero, que es donde estamos nosotros alojados. Y pues bueno, en estos días iremos a ver también la otra zona, que es donde está Times Square, Central Park, etc. Acabamos de pillar un par de tickets para irnos a Williamsburg, que nos habían recomendado ir a verlo. A ver si con esto luego podemos volver, porque yo no sé muy bien qué hemos comprado. Qué vistas. Hemos decidido bajarnos en la anteúltima parada. Está todo el meollo aquí, está pues Central Park, está Empire State, y aunque no lo íbamos a ver hoy, pues hemos dicho, venga, nos ha podido un poco el ansia, sobre todo a mí. Así que nos hemos bajado y no sé ni dónde vamos a ir ni qué vamos a hacer, pero vamos a ir de improviso, que es como mejor salen las cosas. Y bueno, como tenemos 6 días, pues si tenemos que volver, volvemos. Ya hemos terminado de comer algo en el Shake Shack, hemos hecho de tripas corazón y nos hemos pegado, bueno, estamos en mitad del trayecto hacia el hotel, que son 1 hora y cuarto, hemos hecho media hora, vamos andando por la octava, desde Times Square hasta donde está el Trade Center, que es eso, 1 hora y cuarto. Lo queremos hacer mañana también, porque hoy hemos venido aquí de rebolerote, así que mañana en vez de bajar por la octava, bajaremos por otra. Ahora mismo son las 3, entonces vamos a ir al hotel, que llevamos desde las 8:30 o 9 de la mañana. Vamos a ir al hotel, descansar y saldremos otra vez sobre las 8. Y queremos ir por la zona de Nolita, que está cerca de donde nos estamos quedando, para cenar, que ahí sí que hay buenos restaurantes. Mira, un bus escolar. Llevamos ya 14 kilómetros andados hoy. No sé exactamente cuántos más serán. Estamos por Tribeca, que es súper bonito. Además hace un día buenísimo. Te llevo una chaquetilla vaquera y no pasas un calor de locos de estar andando. Ese es el clima perfecto para visitar Nueva York. Así que mucha suerte la nuestra.
Ya hemos llegado a la habitación después de 17 kilómetros que hemos andado hoy. ¡17! Pero ha estado guay porque en el Times Square hemos parado un poco en las escaleras. En el ferry, pues bueno, hemos estado sentados en el ferry. Dentro de lo que cabe, a mí no se me ha hecho muy pesado. Son las 5. ¿Qué hora es? Es que la... antes de darle a grabar, digo, ¿me dices la hora que es y los kilómetros que hemos hecho? Me ha dicho la hora y los kilómetros. Y como no me acordaba de la hora, pues he dicho, voy a decir las 5. Pero no, son las 3:20. Vale, el plan es quedarnos en la cama un poco porque estamos de verdad molidos. Y nos vamos a ir luego a Nolita, como ya os he dicho. Ha estado muy guay, la verdad, muy guay. 8:30, estamos de camino al restaurante que vamos a cenar italiano, que tienen pasta sin gluten. Se llama La Pecora Bianca. Hemos hecho una reserva a las 9 y está a media hora de aquí. Está ubicado en el Soho. Es una zona que también está dentro del Soho que se llama Little Italy. Tenía muy buenas reseñas, yo creo que va a estar bien. Y en vez de coger un taxi hemos decidido que vamos a andar. Todo es muy bonito y ahora de noche, como todavía no lo hemos visto. Ayer es que al final llegamos por la tarde, pero por la noche se puso a llover. Así que también, como teníamos jet lag, nos quedamos en el hotel y a las 9:30 ya estábamos durmiendo. Por eso es que a las 6:30 de la mañana ya estábamos despiertos y a las 8:30 dando tumbos por la calle. A ver lo que aguantamos hoy. Qué buen rato nos hemos echado en el restaurante cenando. Qué risas. No sé qué nos ha entrado, una pájara, como si hubiéramos bebido y nos hemos puesto ahí a delirar. Sí que es verdad que era un sitio de gente muy joven. Además las mesas estaban muy juntas y teníamos al lado una pareja que, bueno, yo creo que era la primera cita y tenían, pues eso, 18 años. La pasta estaba buenísima, tenía un sabor como a brasa. La verdad que el sitio tenía muy buenas reseñas y es por algo. Son las 10 menos cuarto de la noche, 9:30, 10 menos cuarto. ¿Ves? A las 10 y 10. A las 10:10. Cuando quieres saber la hora me la preguntas. Vale. Directo, yo te hago. Vale, me dices la hora en Minuto, José Francisco. Minuto y resultado. Vale, pues eso, son las 10:10. Hemos hecho 23 kilómetros. Ya te diré cuando lleguemos a Las Vegas si estaremos muy cansados para brindar. Ya. Porque esto, o sea, si nos pegamos 25 kilómetros todos los días. Yo la verdad no sé si es porque es el primero, pero no estoy nada cansada. ¿Tú? No, pero tampoco iría al gimnasio ahora, la verdad. Yo ni tan mal, ¿eh? Igual me iba... Ahora sí, pierna no haría. Igual me haría espalda. Nos vemos mañana. Suscríbanse. Muy buenos días. Ya estamos en camino a Central Park. Nos hemos puesto súper cómodos. Yo ahora os enseño mi outfit. Porque el plan es llegar allí, que nos lleva 1 hora y pico, son las 11, dar una vuelta por allí. Pero el plan es realmente coger algo de comer y llevárnoslo a Central Park para comérnoslo allí en el parque, haciendo una especie de picnic. Hay provisión de lluvia. Hemos cogido un par de chubasqueros. Se me ha olvidado traerme uno que tenía chulísimo. Lo tenía para estas ocasiones y ¡pum! Se me olvida. Se me ha olvidado también el pantalón de pijama. Me ha tenido que dejar Javi un pantalón corto. Y se me ha olvidado también una mochilita pequeña que tenía perfecta para este tipo de viajes. Un desastre. También me gustaría hacer una parada técnica en el camino porque he desayunado, pero sin café. Así que me molaría parar y pillarme un café en condiciones.
justo entramos al Central Park y se pone a llover. Vamos a aprovechar que es la hora de comer y luego entraremos. Nos hemos envalentonado y ya estamos dirección a Chipotle. Comemos algo, a ver si deja de llover un poco y podemos continuar viendo esta parte que con diferencia es la que más me está gustando. Y a la estación central, pues hay que aprovechar a estar en cubierta. Está lloviendo a saco y encima hace viento. Yo me estoy resfriando, me va a entrar un tabardillo. He estornudado como 100 veces. La estación central. Las típicas escaleras de las películas. Ahí. ¿Te mola? Sí. Yo pensaba que era un poco más impactante. Me ha impactado aún así, habiéndolo visto. ¿Sí? Sí. Ahí. Bueno, mira el techo. Yo lo he hecho Miguel Ángel, el techo. Ajá. Al Rockefeller Center y ahora vamos a ver si podemos subir. Creo que la entrada son cerca de $40 por persona. Bueno, qué bien. ¿Tú crees que ha merecido la pena los 120 pavos? Sí. Sí, yo Siempre también. que vienes por aquí hay que subir. Sí, todo esto hay que Una vez hacerlo. en la vida. Increíble. A Javi le está dando un poquito de vértigo, ¿no? Un poquillo. Sí. Está girando hasta la por ahí. Nos marchamos ya. Adiós. Estamos aquí valorando si coger el metro porque estamos más o menos en la 15 y fácilmente nos puede quedar como una hora para llegar al hotel. Llevamos 17 kilómetros, pero es que ayer hicimos 23. Lo he dicho 100 veces ya, sí. Entonces se acumula. Metro. Hemos llegado a la habitación y hemos pedido algo de cenar. Yo, que soy súper mítica, he querido pedirme la misma pasta que ayer. Como me gustó tanto, pues la he vuelto a pedir. Javi se ha pedido una milanesa, que es pollo empanado, ¿no? Y luego Sí. lo que tiene es la verdura y eso. Muy buenos días, día 3, y hoy hemos decidido que en vez de desayunar en la habitación vamos a ir al típico sitio americano a coger un desayuno. Una pequeña siesta después del desayuno tan copioso que hemos comido y una duchilla, y ahora estamos en el metro. Vamos dirección otra vez a Central Park. Hubo algunas cosas que no vimos y a mí me gustó muchísimo esa zona.
hemos estado andando 30 minutos en la dirección opuesta. Pero bueno, es que tu GPS no funciona muy bien. Sí, no funciona muy bien, no. Yo he tenido que parar un poco ahí a echarme en un banco porque me duele el lumbar. O sea, se me había recuperado bien porque ayer cuando llegué me di una ducha caliente y me puse ahí en el lumbar un rato, el chorro, y guay, me quedé bien. Pero claro, a la mínima que me he puesto a andar hoy, pues ha vuelto todo el dolor de estos días porque, bueno, lo repito por enésima vez, pero llevamos 40 kilómetros en un día y medio. Bueno, llevamos 4 kilómetros y todo en dirección opuesta. Una hora desde que hemos salido del metro y justo estamos en la salida del metro. Bueno, ya son las 2, ¿no? Las 2:10, muy bien. Son las 2:10 y yo pensaba que no iba a tener hambre pronto. Me está entrando el hambre, ¿a ti? Pues sí, un poquito sí. Y la sed. Y la sed, sobre todo, así que... Ya traemos agua y ya, no hace falta. todos los días he traído agua y como no la he tomado, digo, venga, hoy me la quito. Agarrando a lo tonto. Y ahora resulta que necesitamos el agua. Esto es así. ¿Qué pasa? Javi, tú levántate por si acaso. ¿Qué pasa? Qué manera de movilizarse todo esto. Por lo visto ha sido una falsa alarma de algo. Estaba explicando que han escuchado a una persona empezar a decir que get out, get out, get out, como que se salieran y han salido todos en una avalancha y bueno, como habéis visto han bajado todas las escaleras de golpe y bueno, venía policía, una movida. Realmente no sabemos qué ha pasado, pero bueno, nosotros ya nos hemos salido de esa zona. Estamos mega perdidos. Yo estoy un poco harta porque hemos visto todo en 2 días y vamos a tomárnoslo en plan de chill porque es que ya lo hemos hecho todo. Ahora estamos buscando una boca de metro porque nos vamos a ir ya para la zona del hotel a descansar básicamente. No sé los kilómetros que llevaremos hoy, ¿cuántos? 9 kilómetros, vale. No, hoy no tantos, pero es que ya te digo, se suma todo. Me acabo de pedir de un restaurante indio un poco de pollo. Llevamos toda la tarde aquí en el hotel tirados, viendo una serie bastante guay. Buenos días, otro día más por aquí de pateo. Hoy estamos en la zona donde se cogen los ferries para ir a ver a la Estatua de la Libertad o Staten Island. Bueno, hay como 3 tipos de ferry. Uno pagando 39, que es rápido, dar la vuelta a la estatua y tal. Otro que había 4 horas de cola que te lleva a ver Manhattan y tal. Pero bueno, nosotros ya lo vimos el otro día. Y luego está uno que es gratuito, que es como el que cogen los trabajadores para ir a la isla esa. Sale cada 30 minutos. Obviamente nos vamos a por la opción gratuita, como buenos españoles que somos. Hoy es domingo, mañana lunes es el último día entero y el martes a las 7 de la tarde es cuando tenemos el vuelo a Las Vegas. Tenemos que ir a lavar la ropa, que hemos visto que hay una lavandería a 20 minutos del hotel para llevarnos la ropa a Vegas limpia. Qué bueno que estaba el italiano. ¿Habéis visto qué pedazo de almejas? Increíble, están buenísimas. La pasta era gluten free encima, súper bien. Hemos cogido la calle de Wall Street y estamos pues dando un pequeño paseo por aquí. Me he pillado un café del Starbucks.
Bueno, estoy ahora en la zona cero, que es donde, bueno, lo de las Torres Gemelas. Esto es increíble, o sea, la verdad es que conmueve mogollón. Se ponen los pelos de punta. Ya dejamos la zona cero atrás y ahora nos vamos al hotel, que realmente está enfrente. Vamos a ver un poquito del partido de España y luego, pues bueno, saldremos a cenar. Hemos visto que había un sitio como de comida americana, barbacoas, costillas y tal. A Javi le apetecía comer algo de carne, porque ya llevamos unos cuantos días comiendo italiano, pues vamos a ir a comer comida americana. Estábamos intentando conectar el Chromecast a la tele del hotel porque queremos ver algunas cosas del ordenador. La odisea que hemos tenido que hacer, increíble, casi me mato. Acabamos de pedir algo de comer de un turco. Le quedará para que llegue sobre media hora. Estoy aprendiendo a desconectar súper bien en los viajes. O sea, este viaje he desconectado de todo y es como que de repente me ha venido un golpe de realidad en plan, hostia, Vegas, tengo que intentar meterme un poco en el mood de trabajo, de póker y tal, porque está totalmente fuera. Y eso me gusta porque eso significa que sé desconectar bien, que estoy disfrutando y está guay. En ese sentido estoy mejorando. Buenos días, día 5. Acabamos de salir del hotel y vamos dirección al metro de Wall Street, que nos va a llevar directamente a Chinatown, Nolita. ¿Qué te están pareciendo las calles? Muy bonitas. La verdad que en alguna que otra huele un poco raro, pero las calles, sobre todo las que no son tan grandes, las que no son tan principales, están súper guays, ¿a que sí? Con las típicas casas con las escaleras de incendio, las tiendecitas, luego son muchos bajos esquinados así rollo París, que tienen las terracitas. Pues ya he cargado un poco en el Sephora. 200 pavos en Sephora tampoco es tanto. Pero hay que estar guapa para pinchar el main. Exacto. Para salir en la activity table del main hay que estar guapa. Sí. Pues nada, eso, vamos andando ya por la calle de las tiendas. Vamos a aprovechar para ir andando, igual paramos a un café y luego saldremos a cenar al restaurante ese americano, que lo dijimos ayer pero que no fuimos. Podíamos ir hoy. Venga. Y ya cerramos cierre de broche con cena americana. Mañana lavadora, maletas y Vegas, baby. Qué ganas, qué ganas. ¿Sí? Sí, sí, ¿Tienes sí. ganas? Tengo ganas de sentarme a brindar en vivo un poquito Ahí, y pelarlos a todos. eso, es lo más seguro que pase. Sí.
Yo a ver si me pincho algún donka para rematar el viaje. Estaría guay, ¿eh? No voy con ninguna expectativa. Pues hay que ir con ilusión. Ilusión tengo, pero bueno. Pero poca. Ya luego. Pero no tienes convicción, tienes que ir con convicción. Tienes que ir, cada vez que vayas a Solín tienes que pedir tus cartas, ponerte de pie, porque eso siempre Pero funciona. si hago vlogs, lo estoy grabando todo el rato, a veces no me doy ni cuenta de lo que sale porque estoy Vete grabándolo. pidiéndolas mientras vas grabando, pídelas. Que a veces digo, ¿pero qué lleva al otro? Me pongo a grabar y ni siquiera he visto lo que lleva. Vale el 2 haces Claro, no sé ni lo que tengo que pedir. Espera, vale, ya. Buenos días, pues ya es el día de irnos hacia Las Vegas. El vuelo nos sale a las 7 de la tarde, ahora mismo son las 11, vamos muy bien de tiempo. Lo que hay que hacer ahora es dejar las maletas en la recepción, que bueno, cobran 2 pavos por maleta, aquí no hacen un favor a nadie. Y nos vamos a llevar la ropa sucia y vamos a ir a una lavandería que hemos visto. Ya depende de la hora que se haga, o comemos aquí y vamos al aeropuerto o comemos en el aeropuerto. Para compensar el café del otro día, que parecía un poco caro, nos ha salido este 2 por 1 por $6 porque le he dado de propina, valía 5. Nos hemos llevado 2 cafés. O sea, cómo de suerte tenemos que venimos a este sitio a lavar la ropa y tío, justo aquí se ha incendiado esto y están aquí los bomberos y tal. Bueno, hemos encontrado la alternativa. Ropa limpia por 6 pavos, no llega, 5 pavos y medio. Una lavadora y 2 secadoras. Ya he vuelto del Whole Foods. He comprado una bolsita de patatas de vinagre y sal. Cerezas. Estaban baratas, ¿sabes? Me ha costado 7 pavos esto el kilo. Y mi comida. Pechuga de pollo con patatas y coles de Bruselas. Ya dejamos Nueva York atrás, estamos yendo dirección al aeropuerto. Creo que ya voy a dejar este vlog aquí. Espero que os haya gustado mucho. Recordad suscribiros al canal para darme apoyo y dejarme un like si os ha molado. Bueno, yo ya estoy empezando a grabar el siguiente vlog, así que eso, suscribiros. Adiós.